Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a los que se empiezan a conectar aquí en Zoom, en la transmisión que también vamos a tener en redes sociales. Bienvenidos. Por favor, ahí si nos pueden comentar que sí se escuche bien. En unos minutitos iniciamos. Estamos a 3, 4 minutos de dar comienzo a este webinar. Bienvenidos, por favor no se vayan. Aquí espérense unos minutos más y vamos a comenzar en breve. Hola, hola, buenas tardes a los que se van sumando. Bienvenidos. Así nos pueden escribir en el chat si sí escuchan perfecto. Es un gusto tenerlos hoy aquí en esta tarde. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este webinar. Nuevamente buenas tardes, nuevamente bienvenidos. A nombre de Mexicana de Becas les doy la bienvenida a este webinar, Aprendizaje para Niños Prelectores en la nueva era digital, que nuestro aliado Berlitz organizó especialmente para la comunidad mexicana de becas. Mi nombre es Rebeca Feria, estoy como gerente de comunicación y relaciones públicas en Mexicana de Becas y para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes, darles la bienvenida. Les pido a los asistentes que si tienen alguna duda, alguna pregunta durante la transmisión pueden escribir en el chat. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con nuestro experto. Bueno, pues no les doy más vueltas. Les presento a Gibran Guzmán, él es director Kids y Teens en Berlitz, México, Colombia y Ecuador. Es experto en educación con 17 años de experiencia en instituciones de enseñanza de idiomas y educación superior en roles de planeación estratégica, implementación operativa, desarrollo de producto y operación de ventas. Actualmente es el director Kids and Teens en Berlitz, México, Colombia y Ecuador, como ya les mencioné, donde lidera la estrategia de programas para niños, adolescentes, tanto presenciales como a distancia. Adicionalmente, forma parte del equipo global de Berlitz Kids and Teens, apoyando la coordinación de alianzas estratégicas en todos los países del mundo. Gibran cuenta con experiencia internacional en Australia, Estados Unidos y Francia, es trilingüe en español, inglés y francés, y actualmente se encuentra estudiando japonés y alemán. Pues bueno, gracias Gibran por tu tiempo, por tu espacio. Gracias Berlitz por organizar esta sesión para nuestra comunidad de Mexicana de Becas. Y bueno, Gibran, pues te cedo el micrófono. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Rebeca. Y pues quiero simplemente reiterar el agradecimiento de parte de Berlitz. Para nosotros es un orgullo tener a Mexicana de Becas como uno de nuestros aliados aquí en México. Y pues es fabuloso para mí poder compartirles un poco de información, ayudar, como bien lo mencionabas, Rebeca, a los miembros de la comunidad mexicana de becas, a papás que en verdad es admirable lo que los papás de Mexicana de Becas hacen pensando en el futuro de sus pequeños. La misión y visión de Berlitz y de Mexicana de Becas es muy cercana y justo por eso nos da mucho orgullo ser sus aliados, dado que nosotros también buscamos lo mejor para el futuro de cada uno de nuestros pequeños. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias por la introducción y pues quiero reiterarles a todos simplemente el tema de hoy. El día de hoy les queremos compartir puntos específicos acerca del aprendizaje para niños prelectores hoy en esta era tan digital en la que nos encontramos y por niños prelectores, entiéndase niños desde los 0 y todavía hasta cuando están en el kinder y un poco en la primaria, que es cuando ya empiezan a consolidar su proceso de alfabetización, donde ya empiezan a leer y escribir, ¿vale? En el transcurso de la plática les voy a ir contando acerca de justo cómo se van desarrollando. Sin embargo, les comparto la agenda en este momento de los puntos que vamos a platicar. Rebeca ya me hizo el favor de presentarme. Y quiero ahora conocerlos un poco a ustedes. Vamos a empezar con una encuesta para conocerlos un poco más, saber de qué edades tienen a sus pequeños, si ya tienen pequeños, si apenas están esperando, y con base en eso poder dar algún paso. Ay, muchísimas gracias. Listo. Hola de nuevo. Y disculpen, qué bueno. Y justo recordé cuando me sacó, recordé decirles que les tenía que decir que de una vez nos disculpamos si se traba, si nos saca, si mi perro ladra o si mi vecino pone música, de una vez una disculpa de antemano, ¿no? Entonces, estábamos en la encuesta, ¿vale? Entonces, déjenme relanzarla. Un segundo. Listo, Mariana, ¿me puedes dar derechos de presentador, por favor? Sí, claro, dame un momento. Listo, de todos modos la deben de ver ahora en pantalla. Es una pequeña encuesta de 5 preguntas muy sencillas que les pedimos nos vayan ayudando a contestar. La primera pregunta dice, uno, ¿ya eres papá o mamá? Sí, no, o próximamente. La número 2, ¿qué edad tienen tus hijos? Y aquí, justo importante para un marco de referencia que vamos a usar ahora en unos momentos. Tenemos 0 a 3 años como primera opción, 4 a 7, 8 a 11, 12 a 15, mayores de 16 o en el caso de que no tengan hijos, ahí también les pusimos una opción. Perfecto, me encanta ver que la mayoría son de 4 a 7 años. Muchas gracias por contestar. Tenemos ya casi todas las respuestas. La tercera pregunta es, ¿a qué dispositivo tienen acceso a sus hijos? Y aquí pueden marcar más de una. ¿No? Entonces tenemos tablet, computadora, celular, una Smart TV o una consola de videojuegos. La pregunta 4, ¿qué apps prefieren sus hijos? Aquí también les pedimos que si tienen más de una respuesta la puedan marcar. Y las opciones que les hemos otorgado es juegos, YouTube Kids o Netflix, pensando en juegos, apps o películas. Y la última pregunta, la quinta pregunta, ¿a qué edad le permitiste a tus hijos tener acceso a este dispositivo? Y tenemos como opciones las mismas edades que en la pregunta 1, 0 a 3, 4 a 7, 8 a 11, 12 a 15 y 16 en adelante. Quiero compartir los resultados para que los puedan ver. Me encanta ver que ya la mayoría son papás y, ay, qué triste ver. Siempre normalmente con Mexicana de Becas vemos que por lo menos entra a, una familia de embarazados, ¿no? Ahora no tenemos. Veo y me encanta ver que las edades de los pequeños están centrados sobre los 4 a 7 años, dado que muchos de los comentarios que vamos a compartir hoy están centrados sobre esa edad. Sin embargo, no quiere decir que no sea de valor para los demás. Los animamos a que nos escuchen, se queden con nosotros un rato. El dispositivo, perdón, al que tienen acceso, la gran mayoría me marca una tablet.
¿no? Los demás, miren, también computadora también hay, mucho celular también. ¿Qué apps prefieren? Sus pequeños, tenemos dominante los juegos. Tenemos ahí también YouTube y Netflix no se quedan atrás, sin embargo ahí tenemos una preferencia y la edad a la que le permiten tener acceso a ese dispositivo, justo la misma de 4 a 7 años, ¿no? Excelente, súper. Ahora permítanme regresar aquí a la presentación. Listo. ¿Vale? Entonces, como les decía, para nosotros es importante seguir un marco de referencia, que sea un marco de referencia válido, que no sean nada más ideas nuestras, ¿no? Entonces, que el día de hoy, todos los diferentes comentarios, ejemplos y las recomendaciones que les vamos a dar están basadas en el modelo de un biólogo suizo que se llama Jean Piaget, que es un biólogo contemporáneo, que define el desarrollo infantil en 4 etapas. La primera se llama etapa sensorio-motriz, que van de los 0 a los 2 años. La segunda, que se llama etapa preoperacional, que va de los 3 a los 7. Hoy nos vamos a concentrar en esas dos, en donde, como su nombre lo dice, la primera se centra sobre los 5 sentidos. En la segunda etapa es donde comienza la etapa en el que el pequeño empieza a generar lógica y lenguaje principalmente. Son como las dos características principales. En la etapa de operaciones concretas, que es la tercera, va de los 8 a los 12 años. Ahí es donde ya pueden empezar a aprender por medio de conceptos más abstractos que no están en su ambiente inmediato, sino que pueden ellos transferir un poquito y pensar en contextos en los cuales ellos no se encuentran. Y terminamos con la etapa de operaciones formales, que es mayores de 12 años, es decir, ya más en la secundaria, donde ya los conceptos abstractos para ellos es algo cotidiano, ya tienen que aprender con base en cosas que ellos no han experimentado aún, ¿vale? El día de hoy nos vamos a centrar en los dos primeros, ¿no? Que es justo esta etapa de los prelectores, ¿vale? Entonces, la primera, ¿no? La primera etapa, la etapa sensorio-motriz, tiene un objetivo muy específico, ¿no? Es la etapa en donde los pequeños obtienen conocimiento, pero todo ese conocimiento lo obtienen a partir de la interacción física que tienen ellos con su entorno. La dinámica que generan y la interacción que generan para ellos es un juego y ese juego es satisfacer su necesidad propia, ¿no? Y lo hacen por medio de microtransacciones entre ellos y su entorno, ¿no? Y esa barrera del entorno para ellos es muy, muy frágil, ¿no? Esta etapa tiene 3 características principales. Tiene más, pero son 3. Las 3 que les queremos compartir son estas, las que ustedes ven en pantalla. La primera que le llamamos el ego, ¿no? El ego es algo muy sencillo. Ellos no entienden nada más que sus propias necesidades. Para ellos el entorno no significa nada. A un pequeño de 0 a 2 años, seguramente no sé si les ha tocado, pero ellos no entienden de razón si estamos todos, una familia en un avión y el bebé empieza a llorar porque tiene hambre, no hay manera de que yo lo convenza de que deje de llorar, ¿no? O sea, es simplemente su necesidad inmediata es satisfacer, su reacción inmediata, perdón, es satisfacer su necesidad, ¿no? Entonces, a eso le llamamos el ego. La segunda son los 5 sentidos, ¿no? Ellos experimentan e interactúan con su entorno por medio de sus 5 sentidos. Esto se ve claramente si ustedes tienen un bebé de esta edad cerca o recuerdan a sus pequeños que hoy tienen 4 a 7 cuando estaban allá, todo lo acercan a la cara, ¿no? Todos los objetos nuevos, ¿no? Las personas, todo lo que ellos experimentan en su entorno, se lo acercan a la cara, lo tocan, lo huelen, están en esta etapa de la fijación oral donde todo lo meten a la boca, ¿no? O sea, absolutamente todo lo quieren probar, ¿no? Y ellos, a partir de esa interacción que tienen, eh, identifican sonidos, identifican texturas, sabores y sensaciones, ¿vale? Y eso lo transfieren a la experiencia, ¿no? Ellos están experimentando todo el tiempo
Y durante esa etapa es clave desarrollar un concepto que se llama permanencia de objetos, que básicamente es que para ellos empiezan a entender que en su entorno hay objetos que, aunque no los vean, no quiere decir que dejan de existir. Por ejemplo, cuando no está mamá a la vista, ellos pueden generar frustración porque piensan que mamá desapareció, ¿no? Entonces, cuando mamá reaparece, entonces generan una reacción muy peculiar y poco a poco empiezan a entender que aunque mamá no esté a mi vista, no quiere decir que ya dejó de existir, ¿no? Entonces, desarrollan esta habilidad, empiezan por medio de esa experimentación que hacen con sus 5 sentidos, empiezan a recordar y a generar esas gustos, ¿no? Es donde empiezan los gustos. Todo lo que tocan lo recuerdan y recuerdan si hace algún sonido o si tiene una textura en particular. Todo lo que prueban empiezan a recordar sabores, ¿no? Y empiezan a identificar cuál es un sabor agradable y cuál es un sabor desagradable. Y su memoria se empieza a consolidar al punto de que comienzan, no, todavía no está sólida esa memoria, pero comienzan a recordar si algo es desagradable, no lo repiten tan comúnmente, ¿no? No caen en la misma trampa tantas veces. Sí, sí caen, pero no tantas veces, ¿no? Y al mismo tiempo, las experiencias agradables las buscan multiplicar, ¿no? El ejemplo más claro de esto es que ellos experimentan con cosas tan sencillas como si lloro, viene mamá, viene papá, ¿no? Entonces ellos lloran y esa es su manera de poder saciar esa necesidad de que los carguen, que les den de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de cómo se ve manifestada esas características específicas dentro de esa etapa y entonces pasemos a la siguiente, ¿no? La siguiente etapa, que es la etapa preoperacional, tiene como objetivo un desarrollo más profundo, ¿no? Y aquí vamos en esta etapa vamos a dar bastantes más ejemplos, ¿no? En esta etapa de preoperacional, su objetivo principal es la de darle algo que se llama conocimiento representativo, que al final del día ayuda al pequeño a comunicarse y a aprender, ¿no? Su desarrollo del lenguaje en esta etapa es crítico, ¿no? Y aparte, no, trabajando donde trabajo, pues no les puedo dejar de decir la importancia, ¿no? Del desarrollo del lenguaje, ¿no? Es súper importante que les demos la oportunidad de que apoyemos este proceso por el cual pasan nuestros pequeños para que entonces después la etapa lectora la lleven de una manera adecuada y que sea fácil para ellos. ¿Vale? Al igual que la primera etapa, esta tiene muchas características, pero aquí queremos compartirles 5 específicas. Donde todavía, la primera, es donde todavía existe y comparten con los pequeños de 0 a 2 años, que es el egocentrismo. Ellos aún se centran en el yo. Regresando al ejemplo del avión, con un bebé de 1 año no se puede negociar. No puedes por medio de la razón y la lógica convencerlo de que deje de llorar en el avión. Con uno de 3, muy seguramente tampoco. Pero con el de 6 y el de 7, ya empieza, uno ya puede tratar de negociar con ellos y entonces empiezan a entender de razón. El, la etapa de egocentrismo para los pequeños de 2 a 7 años cambia en el sentido que comienza el control de emociones con ellos. Y este control de emociones lo hacen por medio del pensamiento lógico y del uso del lenguaje. Es decir, como ya empiezan a comunicarse con nosotros, entonces puede esa comunicación desarrollar un pensamiento lógico y podemos empezar a negociar con ellos, ¿no? Entonces, este egocentrismo, a diferencia de la primera etapa, aquí evoluciona a que empezamos con el control de emociones. Control de emociones, entiéndase por el llorar, ¿no? Todas esas emociones tan fuertes que ellos expresan para satisfacer sus necesidades, aquí las empiezan a controlar, ¿no? Y empiezan a salir un poco de nada más yo y lo que yo necesito y lo que yo quiero, ¿vale? El segundo, y nuevamente, ¿no? Un punto extremadamente importante para nosotros en Berlitz es el desarrollo del lenguaje.
ellos dejan de llorar para todo y empiezan, ¿no?, a indicar sus necesidades por medio de palabras. Esto de verdad que no saben lo importante que es y todas las cosas que como papás debemos hacer y podemos hacer para ayudarles en el desarrollo de este lenguaje, y que en nuestra sesión de recomendaciones vamos a compartir algunas ideas, ¿vale? El tercero es uno de mis favoritos, que se llama pensamiento mágico. ¿Ya? En esta etapa, los pequeños todavía no tienen un desarrollo de su pensamiento lógico completamente desarrollado. Por lo tanto, todavía dependen de esta herramienta que le llamamos pensamiento mágico. ¿Vale? El pensamiento mágico es básicamente lo siguiente. Cuando no hay lógica, perdón, si no hay lógica, hay magia, ¿no? Por ejemplo, si quisiera yo explicarle a un pequeño de 3 o 4 años cómo nacen los bebés, es difícil que me entienda el proceso biológico que pasa para que nazca un bebé, pero si yo le cuento que los bebés vienen con una cigüeña, es más, ahí eso sí me lo entienden de una manera mucho más sencilla, ¿no? A eso nos referimos con pensamiento mágico. Eh, em, Ahora les comparto unos ejemplos más. Sin embargo, pasamos al cuarto punto, que es el juego simbólico, ¿no? El juego simbólico es cuando ellos empiezan a construir representaciones un poco más sofisticadas del mundo en el que los rodea. Entre más pequeños son, su lógica del mundo que los rodea es menor, y lo que ellos empiezan a desarrollar son herramientas como el juego simbólico, para poder interactuar de una mejor manera. Un ejemplo del juego simbólico es cuando ellos pueden identificar, pueden pensar que un objeto es más que un objeto. Por ejemplo, una cuchara que se transforma en un avión, ¿no? Entonces esa cuchara, y si la agarran, y si agarran un pedazo de papel y ellos empiezan a jugar con él como si fuera un avión, están haciendo ese simbolismo. Es una cuchara, es un papel, pero para ellos, en ese momento, se transforma en un avión. Y si lo pudiéramos ver con los ojos de ese pequeño, para él es un avión, ¿no? El quinto, y es la conclusión de todos estos puntos, es la persuasión, ¿no? Con base en el desarrollo de los 4 primeros, se genera este quinto. Si puedo yo sacar al pequeño del egocentrismo, y la manera de sacar a los pequeños del egocentrismo es por medio del juego simbólico. Ujú. Porque entonces ellos pueden salir de sí mismos y ver cómo se siente ser otra persona, ¿no? Y generar empatía, ¿no? Entonces, en ese momento podemos sacarlos de ese egocentrismo. Si logramos todos esos pasos, entonces podemos iniciar con la persuasión con ellos. Pero ojo, porque la persuasión es un juego de 2 vías. Ellos pueden empezar a persuadirnos a nosotros y viceversa. Pueden ellos empezar a negociar con nosotros, de decir, si recojo mi ropa, ¿me das un dulce? ¿No? Entonces, en ese momento, ellos ya tienen la capacidad de empezar a negociar este tipo de transacciones, pero también lo podemos usar con ellos, ¿no? Si te portas bien, te doy un dulce. Si dejas de llorar en el avión, te doy un dulce, ¿no? Entonces empieza todo para que eso suceda de manera adecuada, deben estar presentes las otras 4. Les comparto algunos otros ejemplos de las demás. Hablando del pensamiento mágico, ¿no? Para ellos, por ejemplo, si ellos ven un puppet, ¿no? Y aunque ellos saben que si yo tomo el puppet y lo empiezo a mover y yo empiezo a hablar, aunque ellos me estén viendo es mi boca la que se está moviendo, de todos modos, para ellos en ese momento, el puppet es el que tiene vida, ¿no? Entonces, para ellos es muy fácil poder hacer ese simbolismo inmediato. Y entonces podemos en ellos generar un comportamiento que nosotros querramos, ¿no? Porque, por ejemplo, les comparto que algo que se puede hacer con los pequeños para ayudarles a hablar inglés es decirle, mira, este es Mimi y Mimi no habla español, ¿no? Entonces, que cuando hacemos la voz de Mimi, siempre entonces decimos, interactuamos con el pequeño en inglés, y él ese simbolismo lo puede entender perfectamente, y entonces juega con nosotros, ¿no? Por medio de ese juego simbólico podemos motivarlos a
con un comportamiento que nosotros queremos, ¿no? Como el caso nuestro, que hablen inglés, ¿no? El otro ejemplo del pensamiento mágico es que ellos, no sé si les ha pasado a los que tienen pequeños de 4 a 7 años, ¿no? El monstruo bajo la cama, ¿no? Para ellos dicen, no, es que hay un monstruo bajo mi cama, no puedo dormir. No importa qué tipo de lógica tú apliques, es bien difícil convencerlos de que no hay un monstruo bajo la cama. Lo más fácil, ¿no? Para poder convencerlos de que no lo hay es usar el pensamiento simbólico y tomar un spray, una botella de spray de Windex que tengan ahí ya vacía y le ponen entonces en la portada, ¿no? Es líquido antimonstruos, ¿no? Entonces si le dices, sí, tal vez sí haya un monstruo bajo tu cama, pero mira, no te preocupes, vamos a poner este líquido antimonstruos y te pongo alrededor de tu cama y eso para ellos va a ser una combinación entre el pensamiento mágico y el juego simbólico que para ellos es más cómodo que la lógica, porque su lógica aún no está completamente desarrollada, ¿no? Con esto se los recomiendo intentarlo, funciona de maravilla. Hablando del desarrollo del lenguaje, ustedes seguro lo han experimentado, en el desarrollo del lenguaje se inicia con las cosas más sencillas, que son sonidos. Entonces, de ahí, ya que empezamos con sonidos, pues la siguiente etapa son sílabas y luego palabras y ya después ideas más completas. Es clave que nosotros podamos apoyar ese desarrollo de los pequeños y que los estemos empujando a que ya no solo contesten con una palabra. Entonces, dímelo completo, ¿qué quieres? ¿No? Y decírselo y darle ejemplos y modelar y poderle ayudar a que se comunique de una mejor manera. ¿Vale? Y todo esto como una conclusión, les decía, en la persuasión, con un ejemplo súper importante. En esta etapa es donde seguramente va a ser su primera experiencia de ir al colegio, de ir al kinder, de ir a la primaria, etcétera. Ir al colegio para ellos es una experiencia que puede ser muy traumática, pero que si tienen todas estas herramientas, entonces nosotros podemos entrar a hacer persuasión con ellos, ¿no? De a que entiendan que es algo positivo, que es algo que les va a beneficiar y que entonces entremos con ellos por medio de la razón, ¿no? Sin embargo, si alguna de las herramientas que se desarrollan en esta etapa no está completamente consolidada, ese proceso puede ser muy difícil, tanto para el pequeño como para los papás. ¿Vale? Ahora, hablemos de cómo afectan los medios digitales en estas dos etapas. Y aquí quiero recalcar, ¿no? De manera así súper importante. No importa el nivel de acceso que tienen a los medios digitales sus pequeños, todo el tiempo están aprendiendo. Todo el tiempo están aprendiendo. Y aprenden lo bueno, lo malo, lo medio bueno, lo medio malo y lo muy bueno y lo muy malo. Todo el tiempo ellos van a estar aprendiendo. Todo el tiempo van a estar transformando sus experiencias en aprendizaje, ¿no? Porque ellos, en estas dos etapas iniciales, su mente, su cerebro, todo está diseñado para poder absorber todo esto en forma de experiencia y trasladarlo hacia su desarrollo personal, psicopedagógico, su desarrollo educacional, todo, absolutamente todo, ¿vale? Y aquí quiero darles una buena noticia. No está mal que sus hijos tengan acceso a medios digitales, ¿no? De hecho, al contrario, o sea, no, de ninguna manera les retiren esos medios digitales, dado que hay una idea muy importante detrás de que tengan acceso que les va a ayudar en el futuro y esa razón es la siguiente. Una de las habilidades más importantes que expertos en educación, expertos en pedagogía han acordado que debe de existir dentro del desarrollo infantil es la adaptación a nuevas tecnologías, ¿vale? Esta habilidad de adaptación a nuevas tecnologías es crítica para que los niños de hoy, especialmente los pequeños que tienen hoy 4 o 5 años, puedan sobrevivir el mundo del mañana. Por una razón súper particular, y es que yo les puedo apostar lo que quieran, ¿no? A los pequeños de 5 años hoy, ¿no? La carrera que ellos van a cursar, las tecnologías que ellos van a usar cuando ellos laboren y muy seguramente las posiciones laborales que ellos van a tomar cuando sean grandes, es decir, en 20, 25 años, hoy
no existen, ¿no? Particularmente el tema tecnológico. La tecnología hoy da saltos aproximadamente cada 5 años, ¿no? Y esos saltos de tecnología eh, son claves y son oportunidades excelentes para desarrollar esta habilidad, ¿no? Les doy un ejemplo más. Si mi pequeño de 5 años, yo invierto y le doy una tablet de la generación más actual, él le voy a plantear el reto de cómo utilizarla. Y entonces él va a empezar a buscar cómo se hace, dónde tiene que picar, dónde tiene que mover, qué puede hacer. Empieza a descubrir todo lo que tiene ese medio digital, ese dispositivo digital. Y entonces en 5 años va a salir una tablet que va a romper con todo el paradigma que ya tenía la actual. Y entonces va a ser un nuevo reto. Para él ese nuevo reto va a ser el de adaptarse nuevamente a un medio digital, pero ahora un medio digital nuevo, con características distintas, con medios de acceso distinto, que en el anterior tal vez era un reconocimiento de digital, después puede ser que sea reconocimiento de la cara y quién sabe qué es lo que venga en el futuro. Pero entonces le vamos a plantear ese reto a los pequeños y ese reto es clave que ellos pasen muchas veces por ese proceso, dado que con esto les vamos a dar esta habilidad de la adaptación a las nuevas tecnologías, que es lo que sí les va a servir. Si hoy ustedes inscriben a su pequeño de 6 7 años a un curso de Excel, están perdiendo su dinero. Pero lo que sí pueden hacer es comprarles esa nueva tablet para que entonces ellos pasen por ese proceso de adaptación a esa nueva tecnología. Eso sí les va a ayudar muchísimo, porque entonces cuando crezcan y la tecnología siga cambiando, ellos ya van a poder adaptarse a un nuevo dispositivo, a un nuevo programa, a una nueva manera de pensar mucho más rápido. Esa sí es una habilidad clave. Por eso no deben de retirarles sus medios digitales. Sin embargo, aquí les tengo 4 recomendaciones puntuales que podemos hacer para que ese acceso a los medios digitales sea más eficiente, ¿vale? El primero es, le decimos control de acceso y contenido digital, ¿vale? No sé si han escuchado que todo en exceso es malo y el acceso digital para los pequeños no es la excepción, ¿vale? Con los pequeños y particularmente entre más pequeños es más importante, debemos de poner tiempos, horarios y establecer rutinas con ellos. Las rutinas para ellos son claves para su desempeño porque atacan específicamente un punto que ya hablamos, que es el control de emociones. Cuando yo le genero la disciplina y él sabe que solo puede usar su tablet de una hora específica a otra hora, y mucho ojo porque ellos no pueden leer la hora, todavía están en una etapa donde no identifican la temporalidad, pero sí lo puedes hacer con algo como lo siguiente. Puedes decirle, tú puedes usar tu tablet desde el momento en el que yo llego a la casa y hasta y pues, tienes que terminar de usarla, ya no puedes usarla más cuando se oscurece, ¿no? Cuando el sol se oculte, ya no la puedes usar. Entonces, así es para ellos. Entonces empiezan a identificar este tipo de rutinas y generar esa rutina para ellos va a ser muy, muy positivo, ¿vale? Em, Dado que va a evitar que hagan, por ejemplo, no sé si les ha pasado que un berrinche porque no, o sea, yo quiero usar mi tablet en este momento y si entonces nunca le hemos generado restricción a la tablet, pues en ese momento, desde luego que lo que va a generar es un berrinche, ¿no? Entonces, por medio de la rutina y por medio del control de accesos, vamos a evitar y al contrario, vamos a fomentar ese control de emociones, ¿vale? Cuando decimos contenido digital es algo súper evidente. Por favor, asegúrense de que el contenido al que tienen acceso sus pequeños sea adecuado para su edad. Afortunadamente ya prácticamente todas las aplicaciones de contenido tienen algún tipo de filtro parental, el cual les animo muchísimo a familiarizarse con ellos inmediatamente, particularmente a los que tienen pequeños más chiquitos.
dado que es clave que le den acceso adecuado, ¿no? a sus pequeños de contenido que sea relevante. Uno, relevante, no les voy a decir que sea siempre educativo porque eso no, los van a aburrir, ¿no? Entonces, que sea una mezcla sana entre entretenimiento y educación. Si pueden incluir contenido educativo, fabuloso. Si no, hagamos un buen balance, ¿vale? Esto aquí también, ojo, con los pequeños en la primera etapa, en en su sensorio motriz de 0 a 2 años, recuerden que la base de la experiencia y del conocimiento que van a generar ellos va a ser por medio de los 5 sentidos. Una tablet solo va a estimular 2 de esos sentidos, la vista y el oído. No va a estimular ningún otro. Entonces, está perdiendo el desarrollo de los otros 3, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que en esa primera etapa el acceso digital sea mucho menor que al de los preoperacionales de 3 a 7 años. En el caso de los de 3 a 7 años, el control de emociones juega un papel súper importante, pero también juega el lenguaje. El contenido digital es una gran herramienta para el lenguaje y particularmente para la comprensión, ¿no? Ellos no necesariamente van a estar hablándole de regreso a la tablet, pero sí van a estar escuchando contenido constante y para ellos esa comprensión es necesaria para poder después interactuar y llevarlo hacia una conversación, ¿no? Así que ese es como el estilo de contenido que debemos de fomentar con esa edad, con los preoperacionales de 3 a 7 años, ¿vale? La segunda recomendación que les quiero dar hoy se llama transferir las experiencias a la vida real, ¿vale? Ellos de manera natural van a ser curiosos y van a ir descubriendo todo el tiempo, ¿no? Y recuerden que en la segunda etapa el objetivo es generar el conocimiento representativo, que es por medio de la lógica y por medio de la persuasión. Nosotros podemos apoyar como papás, podemos y debemos apoyar ese desarrollo y lo que les recomiendo hacer es lo siguiente. Todo lo nuevo que aprenda su pequeño en un medio digital, si lo aprendió en un juego, si lo aprendió en una canción, si lo aprendió en una película, lo que sea, todo eso hay que explorarlo y explotarlo llevándolo a la vida real. Les doy un ejemplo. Si su pequeño, por medio de un juego, de una aplicación, aprendió una nueva palabra, ¿no? Una palabra tan sencilla como manzana, ¿no? Si él ahora entonces o sea, ya sabe identificar una manzana y les cuenta que eso fue lo que aprendió ese día, ¿no? Que él no sabía cómo se llamaba esa cosa. Y entonces dice, es una manzana. Esa nueva palabra, llevémosla y transformémosla a que se transforme en una actividad, ¿no? Si le decimos, ay, perfecto, ¿no? Ok, ya aprendiste que es una manzana, dejemos ahí la tablet un momento, vamos al súper a comprar manzanas y entonces vamos a hacer manzanas con caramelo, ¿no? Y entonces generan una actividad con ellos donde los pueden ir acompañando y donde recuerden que debemos de tratar de involucrar en todo momento los 5 sentidos, ¿no? Si ustedes pueden, si tienen en mente al momento de diseñar esa actividad que debemos de fomentar el uso de los 5 sentidos, su actividad va a ser exitosa, ¿no? Entonces, busquen que él pueda tocar, oler, probar lo que vio en una tablet. Recuerden que la tablet les va a ayudar con la vista y el oído, pero debemos de buscar complementarlo con los otros 3 sentidos, ¿vale? Y eso solo lo vamos a hacer si lo podemos trasladar hacia algo real, algo que ya no nada más esté en una pantalla, ¿vale? Si ustedes hacen esto, entonces va a ser, eso que aprendió ese día su pequeño va a ser aún más significativo, ¿no? Así que se los súper recomiendo, es algo que además es bien divertido como papás, el buscar lo que aprendió él, trasladarlo hacia una actividad en casa. El tercero, esta sí es muy para los papás, para nosotros, ¿no? Hay que perderle miedo al desorden, ¿no? Uno de los pensadores y oradores favoritos míos, que se llama Neil deGrasse Tyson, él es el director del Planetario y del Observatorio de Nueva York. Él en una ponencia dice, ¿cuál es la primera reacción de un papá que ve cómo un niño toma del refrigerador o de la mesa un huevo y lo empieza a mover y lo empieza a lanzar y empieza a jugar con él? La primera reacción del papá es, deja ahí ese huevo, lo vas a romper, ¿no? Déjalo que lo rompa.
¿El huevo cuánto cuesta? ¿Les cuesta 50 centavos? ¿Un peso? ¿No? Deja que jueguen, deja que lo hagan sin miedo a que después no lo puedan armar ni que lo puedan reconstruir. Deja que jueguen, que desarmen las cosas, que puedan ellos experimentar y ver lo que hay ahí adentro. Dejen que su curiosidad los lleve hasta donde ellos quieran, ¿no? Perdámosle el miedo al desorden, perdámosle el miedo a sentarme en el piso y comprar acuarelas y entonces sentarme con él y a pintar así un mural gigante entre todos y que si se ensucia el piso no pasa nada, lo limpiamos, ¿no? Hay que de verdad perderle el miedo al desorden en casa. El miedo al desorden es lo que muchas veces como papás nos lleva a limitar a nuestros pequeños y limitar esa interacción es a veces limitar su curiosidad. Y créanme que su curiosidad es lo que los va a llevar más lejos, ¿vale? La cuarta y última recomendación que yo les quiero hacer el día de hoy es siempre, siempre, siempre hay que hablar con ellos. Y fíjense que no desde un aspecto, mi recomendación no viene desde un ángulo psicológico, sino desde un ángulo de desarrollo del lenguaje, ¿vale? El lenguaje es en las dos etapas una de las herramientas más importantes que deben de desarrollar y la deben desarrollar lo más pronto posible, dado que el lenguaje aunado con el pensamiento lógico es lo que los va a llevar a la siguiente etapa. En la siguiente etapa necesitan esas dos herramientas para poder desarrollarse de manera adecuada. Si nosotros nos preocupamos porque desarrollen esas dos, estamos garantizando que va a continuar su desempeño en las siguientes etapas de manera exitosa. Entonces, hablen y hablen y hablen y hablen con sus hijos. Nuevamente, no desde una perspectiva psicológica, sino desde una perspectiva de desarrollo del lenguaje. Si yo le hablo a mi hijo y lo empiezo a hacer que me conteste, estoy forzando a que desarrolle más palabras, a que desarrolle más vocabulario, a que se pueda comunicar mejor. Y esta habilidad de comunicarse es absolutamente clave para ellos, para su desempeño en todos los sentidos. Toda actividad, todo momento que ustedes puedan utilizar para comunicarse con ellos, incluso si tiene que ver con lo que ellos ven y más si tiene que ver con lo que ellos están, a lo que están siendo expuestos y lo que aprenden por medio de alguno de los dispositivos digitales a los que tienen acceso, le va a generar más interés. Si yo le hablo a mi pequeño de algo que él experimenta o que experimentó ese día, voy a captar su atención más fácil, ¿no? Si construyo si construyo el ejemplo que les decía de la manzana con caramelo, si hago ese ejercicio. Y entonces fíjense cómo a partir de ahí genera una gran oportunidad de comunicarme con él, en el sentido de que, sale, vamos al súper, vamos juntos, ¿no? Vamos, mira, vamos a ver las manzanas, ¿qué te parece? ¿Cuál te gusta más? Etcétera. Y estoy hablando y lo estoy forzando. Regresamos a casa y hacemos, pásame esto, vamos a hacer esto, mira, vamos a ponerle aquí el caramelo. Todas esas nuevas oportunidades de generar conversación son súper, súper importantes para ellos, ¿no? Así que hablen y hablen y hablen y hablen con sus hijos, ¿vale? Muy bien. Por último, quisiera cerrar con, como les contaba, nosotros tenemos actualmente una propuesta de programa en Berlitz que está específicamente diseñado para los pequeños de 4 a 7 años. Nosotros nos preocupamos por atender las necesidades específicas de cada uno de los diferentes segmentos de edad y los dividimos de acuerdo a la etapa de desempeño en el que se encuentran. Actualmente nosotros tenemos un programa con pequeños, diseñado para pequeños de 4 a 7 años con horarios fijos para generar la disciplina que les contaba, ¿no? O sea, generar disciplina de es momento de tu clase, vamos a conectarnos a tu clase. Es desde luego online debido a que hoy no podemos utilizar nuestros medios físicos como nuestras escuelas. Es un excelente programa de inducción hacia el mundo digital de la educación que les puede ayudar a los pequeños a acostumbrarse a cómo es una clase online. Es pequeña con 4 a 5 niños, se imparte por Zoom como lo están haciendo ustedes ahora en este webinar. Así que le podemos dar acceso con ellos en diferentes dispositivos. Sin embargo, recomendamos que sea en una computadora o una laptop para que haya un medio de contención con los pequeños y que no se nos salgan corriendo a la mitad de la clase, que igual aún así nos pasa, ¿no? Pero es tratar de tener un medio de contención con ellos. Y es un programa temporal en el sentido que dura 5 semanas. Es un programa que tenemos disponible en estos momentos durante el verano. Todo el mes de julio está disponible y nosotros con gusto, si nos contactan, podemos darles un poquito más de información acerca de fechas de inicio, costos, etcétera. ¿Vale?
por último, ahora sí quisiera abrir en su herramienta de Zoom, en la parte inferior central, hay un botón que dice preguntas. Ustedes pueden usar esta herramienta de preguntas para poder escribirnos alguna que desde luego quieran, que tenga que ver con cualquiera de los temas de los que hemos hablado durante este tiempo con ustedes, ¿no? Con gusto nosotros podemos ayudarles en las dudas o alguna otra recomendación que ustedes quieran con situaciones específicas, ¿vale? Así que aquí tengo el panel de preguntas abiertas. Les doy unos cuantos segundos para si alguien quiere escribir una pregunta. Con muchísimo gusto nosotros la podemos contestar. Súper, ya tenemos aquí un par de preguntas relacionadas justamente con el programa que tenemos actualmente. Me ponen aquí, podríamos poner los horarios nuevamente, con gusto. Los horarios que tenemos disponibles para este programa actualmente son hay programas de 10 a 10:45, son 45 minutos de clase 3 días a la semana. Un segundo horario de 11 a 11:45 y tenemos actualmente, acabamos de abrir un tercer horario de 12 a 12:45 gracias a la gran demanda que tenemos del programa. Ya estamos abriendo un nuevo horario, ¿vale? Una segunda pregunta aquí de Nubia Santiago. El costo de este programa. Este programa inicia son las 5 semanas a partir de 2,200 pesos, ¿no? Con gusto, en un momento les pongo el dato de contacto por si quieren que un asesor se ponga en contacto con ustedes para darles más información, específicamente fechas de inicio, etcétera. Con gusto lo podemos hacer, ¿vale? La tercera, me interesa clases online para mi pequeñita. ¿Puedes dar más información y costos? Con gusto. Lo que te puedo compartir en este momento es que eh, ten en mente que nosotros siempre vamos a buscar adaptarnos a la edad de sus pequeños, ¿no? En Berlitz nos preocupamos por siempre estar nosotros adaptándonos a la necesidad del pequeño y no al revés, ¿no? Lo hacemos por medio de la selección de profesores, la configuración del programa y obviamente pues un asesor se puede comunicar contigo para analizar estos casos, ¿no? Preguntarte qué edad tiene tu pequeña, qué horarios tiene disponible, cuál es tu objetivo con ella, porque también dependiendo del objetivo que tú tengas, el programa puede variar. Les doy un ejemplo, a veces nos buscan para regularización escolar o para pasar un examen en particular o simplemente para el desarrollo completo del idioma. Entonces nosotros tenemos diferentes programas que van alineados con estas necesidades, ¿vale? Súper, tenemos aquí una más que dice, ¿cómo se garantiza que un alumno hable el idioma? Voy a asumir que la pregunta es así como para Berlitz como institución, ¿no? De todos modos, te voy a hacer les voy a contestar de dos maneras, ¿no? Número uno, como papás debemos asegurarnos de que nuestros pequeños hablen su primer idioma, y ahí es la mitad de mi respuesta. Es clave y es una de nuestras responsabilidades como papás asegurarnos de que estén produciendo su primer idioma, ¿vale? Esto lo hacemos por medio de la necesidad que le generamos a los pequeños de comunicarse. No debemos de ceder ante las señas o ante las respuestas incompletas, ¿no? Debemos de buscar que nuestros pequeños, darles la oportunidad de que nos den una respuesta completa y de que se expresen, ¿no? Por eso la recomendación que les daba hace un momento de que busquen todas las oportunidades que puedan para hablar con sus pequeños. Esa es la mitad de mi respuesta. La otra mitad de mi respuesta, entonces ahora sí me voy a centrar en un segundo idioma. Cuando un pequeño está aprendiendo un segundo idioma, hay varias maneras de asegurarnos de que estamos generando en ellos esa misma necesidad, ¿no? A los pequeños, si no les generamos una necesidad, ellos no van a responder, no vamos a generar el comportamiento que queremos, ¿no? Entonces, hay varias maneras de lograrlo. Una de las ideas que nosotros implementamos en Berlitz es que para los pequeños hay cosas importantes. Una de las cosas importantes es jugar, interactuar. Para ellos es algo importante, es algo que les gusta,
Nosotros explotamos esos gustos y entonces ponemos reglas dentro de la clase y decimos, si quieres jugar, tienes que hablar inglés. O si quieres jugar, tienes que hablar francés. Si quieres jugar, quieres hablar alemán, dependiendo del idioma que estén hablando, ¿no? Entonces, esa es una estrategia. Sin embargo, nosotros utilizamos diferentes estrategias para poderlo lograr, basadas en marcos de referencia como el que les compartí ahora de Jean Piaget. Sin embargo, basamos también nuestra metodología en un par de teorías más, un poco más contemporáneas, para poder ayudar a que los pequeños realmente estemos generando esa necesidad en ellos para poder interactuar. Acá decía, buenas tardes, les comento que mi hija de 6 años está viendo su webinar. Hola. ¿No? Muchísimas gracias porque también ella participe. Seguro, esperemos que haya sido algo interesante para ella. Los papás que estamos inscritos en Mexicana de Becas tenemos un precio preferencial. Sí, Yesenia, con gusto. Ahora te pongo los números de contacto. Menciónales, por favor, que eres de Mexicana de Becas y con gusto te podemos dar un precio preferencial. De Yesenia igual, otra pregunta que decía, ¿manejan otros idiomas además del inglés para niños? Sí, en México nos centramos principalmente en 4 idiomas, inglés, español, francés y alemán. Sin embargo, nosotros por medio de nuestra metodología, afortunadamente, funcionan para cualquier idioma. En el caso de japonés, actualmente, si quisieras tomar un programa, si quisieras que tu pequeña tomara un programa de japonés, sí hay manera de que lo logres, solo que no tenemos disponibles programas grupales, tenemos opciones para ellos y muy seguramente sería un formato online, ¿vale? Listo, estoy viendo aquí algunas preguntas súper parecidas y... no se preocupen a los que nos están preguntando acerca de costos. De hecho, estamos por cerrar y les voy compartiendo los datos de contacto. Déjenme cambiar acá de pantalla. Listo. Ya había una pregunta más acá. ¿Será posible que nos puedan compartir la presentación? Claro, con gusto. Se la compartimos a Rebeca para que ella la pueda enviar a la base de Papás Mexicana de Becas para que la puedan tener y que puedan hacer referencia a estos, particularmente el tema de las recomendaciones. Esperamos que les sirvan, que les sean de utilidad y que las puedan aplicar, ¿no? Eso es realmente nuestro objetivo, que puedan utilizar este conocimiento nuevo, particularmente con los pequeños de 0 a 7 años. ¿Vale? Listo. Ahora aquí en pantalla tienen nuestros datos de contacto para México. Si gustan un poco más de información, no solo del programa Discover Online, que es el que tenemos disponible ahora para pequeños de 4 a 7, para los que tienen hijos un poco mayores, les reiteramos que nuestra mentalidad es el podernos adaptar hacia los pequeños dependiendo de su etapa de desempeño y los dividimos justamente dependiendo de la etapa de desempeño. Y contamos con programas para las diferentes edades con objetivos distintos para poder satisfacer esa necesidad particular que tengan ustedes. ¿Vale? Listo, pues quisiera simplemente concluir agradeciendo nuevamente a Mexicana de Becas por la invitación. Como les decía, en Berlitz estamos muy orgullosos de ser aliados de Mexicana de Becas y de poder hablar con los papás que están igual de preocupados que nosotros en mejorar la vida de sus pequeños, ¿vale? Mariana nos ha hecho ahora el favor de lanzar una pequeña encuesta de satisfacción. Les agradecemos que antes de desconectarse nos regalen sus respuestas para poder nosotros mejorar la calidad de este tipo de actividades que hacemos con Mexicana de Becas y con otros de nuestros aliados. Así que los dejamos aquí con la encuesta. De mi parte, les agradezco muchísimo el tiempo, mucho la atención y desde luego las preguntas y esperamos verlos en algún otro evento, ya sea tanto de Berlitz como Mexicana de Becas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gibran. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Quédense pendientes para nuestras redes sociales para próximos webinars y cualquier información en nuestros datos de contacto. Muchas gracias.